En esta presentación vamos a ver preguntas tipo ICFES relacionadas con el tema de nomenclatura química de compuestos inorgánicos. El primer enunciado dice, de acuerdo con las siguientes reacciones, T más oxígeno me produce V, V más agua me produce Y más hidrógeno X me produce Z más agua. Si X es un no metal del grupo 7A y Z es una sal, V es. Entonces, Z es una sal. Si Z es una sal, para que se forme la sal, ¿qué necesito yo? Necesito una base más un ácido. ¿Cuál es el ácido? Entonces, el ácido es este. ¿Por qué? Porque el ácido está formado por el hidrógeno y un elemento no metálico del grupo 7A. Entonces, este es el ácido, por tanto, Y es, entonces, Y sería la base o el hidróxido. Recuerden que se llaman bases o hidróxidos. Entonces, si Y es el hidróxido, vamos a mirar entonces qué es V. ¿Cómo es un hidróxido? Recordemos, un hidróxido está formado por un elemento metal acompañado del grupo OH. Entonces, esto es el hidróxido. Para que se me forme el hidróxido, entonces, ¿qué debo tener? Proviene entonces del agua y de quién más? Y de un óxido básico. Entonces, V es un óxido básico que se forma entre un metal y el oxígeno. Entonces, metal y oxígeno más agua me produce este hidróxido. Entonces, V es un óxido básico. Por lo tanto, la respuesta es la A. B, un óxido ácido, no porque estamos buscando producir un hidróxido. Entonces, para producir un hidróxido no se produce a partir de un óxido ácido. Un hidróxido no, el hidróxido es Y una sal, la sal es Z. Por lo tanto, la respuesta es la A. El siguiente enunciado dice, una muestra de agua contaminada presenta entre sus componentes el elemento X. Este elemento se oxida en presencia de agua y oxígeno. Algunas de las reacciones que el elemento X presenta frente a diferentes sustancias se muestran en las ecuaciones 1, 2 y 3. Al medir el pH del producto de la reacción 2, se encuentra un valor mayor que 7. De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar que las sustancias X y D son respectivamente. Entonces veamos, nos están preguntando por la sustancia X y por la sustancia D. Entonces, ¿qué? Vamos a mirar primero entonces qué sería D. No, veamos primero qué sería X. Entonces, tenemos aquí en la reacción 3 que se nos produce agua. ¿Cuál de las reacciones me produce agua? La reacción en la que se me produce agua es cuando se me forma una sal. Entonces, si se produce agua, ¿de qué es? D sería una sal. Entonces, podría ser la C y podría ser la D. Para que se produzca una sal, ¿qué reactivos debo tener? Para que se me produzca una sal, debo tener un ácido y una base. O la base, recordemos que también se llaman hidróxidos. Entonces, debo saber cuál es la base y cuál es el ácido. Entonces, para saber cuál es la base, entonces observemos acá. La base es aquella que tenga el grupo hidroxilo. ¿Cuál es el grupo hidroxilo? El OH.
este es el grupo hidroxilo. Entonces, si este es el grupo hidroxilo, esta es la base y este es el ácido. Entonces, ya sabemos que X pertenece a la base. Entonces, para que se produzca un hidróxido necesito la unión entre el hidroxilo, entre el grupo hidroxilo con un elemento metálico. Entonces, ¿qué es X? X es un metal. Entonces, el metal que está unido al grupo OH, que se llama grupo hidroxilo, me forma el hidróxido o la base. Y la base más Z, que es la sal, me va a producir, perdón, y Z, que es el ácido, me va a producir AD, que en este caso D es la sal. Más aquí el agua. Entonces, ¿cuál es la respuesta? X es un metal y D es una sal. Entonces, la respuesta es la D. La siguiente pregunta dice, en un experimento de laboratorio se lleva a cabo el siguiente procedimiento. Se hace reaccionar calcio y óxido de titanio obteniéndose titanio puro y el óxido de calcio. Y 2. Se separa el óxido de calcio y se mezcla con agua dando lugar a una reacción cuyo producto es un sólido blanco. De acuerdo con el anterior procedimiento, los compuestos de calcio que se producen en el primero y segundo paso son respectivamente. Entonces veamos, se tiene el calcio y el dióxido de titanio. Y dicen que se obtiene el titanio solo y el óxido de calcio. Entonces, se separa y se obtiene el óxido de calcio, que es el CaO. Entonces, en el primer procedimiento, entonces ya sabemos que no es ni la A ni la D, es o B o C. Este es el óxido de calcio. Luego dice, se separa el óxido de calcio y se mezcla con agua. Es decir, que el óxido de calcio, entonces el CaO aquí, lo mezclamos con agua o reacciona con el agua. Y me va a producir, entonces, según los conceptos vistos, sabemos que un óxido básico reacciona con el agua, me va a producir un hidróxido o una base, que en este caso sería el CaOH. Entonces la respuesta correcta es la C. En el primer procedimiento el óxido de calcio y en el segundo procedimiento entonces el producto sólido blanco es el hidróxido de calcio.